Necesito contarte algo de lo que casi nadie se da cuenta. Algo que destruye en silencio los sueños del 98.2% de la gente. Es casi como una fuerza oculta, un zumbido que sientes, pero del que no puedes ubicar su origen. Tal vez tú mismo lo has sentido, esa extraña sensación de que lo estás haciendo todo bien, pero algo por dentro parece jalarte hacia atrás, como si una parte invisible de tu vida siempre te mantuviera cautivo, siempre te detuviera, siempre te dejara estancado en el mismo lugar. Y lo más aterrador, la mayoría de la gente lo descubre demasiado tarde. Por años observé cómo esta dinámica se desarrollaba con gente común, millonarios, atletas, emprendedores, artistas, y el patrón siempre era el mismo. Las trampas no vienen del mundo exterior, nacen dentro de ti, en los detalles que pasas por alto, en las microdecisiones que tomas sin pensar, en los hábitos automáticos que te alejan de la vida que podrías estar viviendo. Y la primera de estas trampas es la ilusión de la comodidad. ¿Alguna vez has notado lo fácil que es creer que un día más no hará la diferencia? ¿Que empezaré después? ¿Que cambiaré mañana? Es precisamente este diálogo invisible el que forma una prisión mental. La ciencia del comportamiento demuestra que más del 80% de la gente pospone decisiones importantes no porque sean flojos, sino porque están emocionalmente abrumados por la incertidumbre. Y el cerebro humano bajo estrés siempre elige el camino de menor resistencia, incluso si es el camino que te destruye. Yo mismo caí en esta trampa alguna vez. Hace años enfrentaba un periodo en el que todo parecía inestable y tenía una gran decisión que tomar. No se trataba de dinero, pero terminó afectando todo en mi vida, mis relaciones, mi trabajo, mi salud emocional. Me despertaba todos los días diciéndome que no era el momento adecuado, que necesitaba esperar otra señal, otra garantía, otro detalle que se acomodara. El problema es que la vida no manda señales cuando las pides. La vida te prueba primero. Las señales aparecen después. Y cuanto más esperaba, más perdía. Hasta que me di cuenta de que me estaba destruyendo lo que creía que era prudencia. Pero en realidad era miedo disfrazado de lógica. Aquí está la cruda verdad. Las trampas nunca aparecen con letreros que digan, «¡Hey, esto va a arruinar tu vida!». Llegan disfrazadas de prudencia, comodidad, rutina, repetición. ¿Alguna vez lo has notado en ti mismo? ¿Alguna vez has sentido que vives en piloto automático emocional? ¿Alguna vez has sentido que siempre estás volviendo a empezar, pero nunca cambias de verdad? Y mientras esta primera trampa drena tu energía, la segunda se vuelve aún más peligrosa, la comparación silenciosa. Este es el veneno moderno. Nunca en la historia hemos tenido acceso a tantas vidas perfectas, o al menos perfectas en pantalla, y esto destruye lenta y continuamente la confianza en uno mismo. Estudios recientes demuestran que la gente que pasa más de 1 hora al día comparando sus vidas con las de otros tienen 4 veces más probabilidades de abandonar proyectos importantes antes incluso de empezar. 4 veces. Eso es muchísimo. Esto significa que algo que ni siquiera notas podría estar saboteando tu capacidad de actuar. Y para ilustrar cómo funciona esta trampa en la práctica, basta con ver a algunas figuras públicas que tuvieron un potencial extraordinario, pero lo perdieron todo debido a la comparación constante y una búsqueda desesperada de validación. Recuerdo haber seguido la caída emocional del actor Brendan Fraser hace años, no por falta de talento, sino por la presión interna y externa. El peso de intentar cumplir con expectativas poco realistas. Tenía todo para seguir creciendo, pero una desconexión interna lo consumió. Y esto no es un juicio,
es una ilustración poderosa de cómo incluso la gente brillante puede desmoronarse cuando se vuelve rehén de trampas internas que nadie les enseña a combatir. Y mientras esto les pasa a los famosos, también te pasa a ti, a mí, a cada ser humano. La trampa de la comparación destruye sueños más rápido que la falta de talento, dinero u oportunidad. Porque cuando te sientes insuficiente, dejas de intentar. Y cuando dejas de intentar, todo a tu alrededor comienza a desmoronarse. Pero quizás la trampa más sutil y al mismo tiempo más peligrosa es la normalización de la escasez emocional. La idea de que es normal estar agotado, es normal estar frustrado, es normal no tener tiempo, es normal sentirse perdido con el dinero, es normal estar apagando fuegos constantemente. Normal, no. Es común, pero común no significa sano. La neurociencia ya ha probado que vivir constantemente en tensión reduce drásticamente la capacidad de tomar decisiones financieras inteligentes. El cerebro, bajo estrés, busca alivio inmediato, y este es el tipo de comportamiento que hace que una persona gaste impulsivamente, se autosabotee, se endeude, desperdicie oportunidades, repita ciclos. Si sientes que tu relación con el dinero está marcada por el miedo, la culpa, la ansiedad o la frustración, no estás solo. La abrumadora mayoría de la gente vive de esta manera, no porque sean irresponsables, sino porque nunca se les enseñó a pensar de forma emocionalmente inteligente sobre sus propias vidas. Y quizás ahora te estás dando cuenta de algo importante. Estas trampas no son accidentales, son parte de un patrón que se repite en casi todo el mundo, que se queda atascado en el porcentaje que nunca logra sus sueños. Un patrón silencioso, invisible, persistente. Un patrón que, si no identificas ahora, te acompañará el resto de tu vida. Y aquí una frase que siempre me repito: no es lo que sabes lo que cambia tu vida. Es lo que finalmente decides dejar de ignorar. Esta es solo la primera parte, y en las siguientes partes entenderás cómo escapar de esto y transformar por completo tu relación con los sueños, el dinero, las emociones y las decisiones reales. Antes de continuar, quiero que respires profundo por un segundo, porque lo que estoy a punto de revelarte ahora es el tipo de verdad que suele sacudir a la gente hasta lo más profundo. No porque sea complicado, sino porque es dolorosamente obvio. La gente mira sus vidas y dice: ¿cómo llegué hasta aquí? Pero pocos tienen el valor de preguntar: ¿qué microdecisiones tomé cada día que me llevaron exactamente a este punto? Y aquí está el segundo gran conjunto de trampas que destruye los sueños del 98.2% de la gente: el ciclo invisible. Este ciclo está formado por tres elementos: la narrativa interna, la repetición emocional y el refuerzo conductual. ¿Suena complicado? No lo es, pero es devastador. La narrativa interna es todo lo que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha. Es ese susurro que dice: no empieces ahora, no vale la pena, no eres lo suficientemente bueno, volverá a salir mal. La ciencia ha demostrado que los seres humanos tienen, en promedio, más de 60.000 pensamientos al día, y la mayoría de ellos son repeticiones condicionadas. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando tienes miedo, tu mente crea justificaciones perfectas para no actuar? ¿O cómo, cuando te sientes inseguro, cualquier obstáculo parece adquirir una dimensión enorme? Pues así es como comienza el ciclo. Continúa cuando repites estas emociones a diario, hasta que se convierten en tu identidad. Y cuando eso sucede, estas emociones comienzan a generar comportamientos automáticos. Comportamientos que te hacen abandonar proyectos, desperdiciar oportunidades, aceptar menos de lo que mereces, operar por instinto en lugar de por estrategia.
Y lo más difícil de admitir es, este ciclo no necesita permiso para operar. Funciona incluso cuando crees que tienes el control. Yo viví este ciclo personalmente. Hubo un periodo en mi vida en el que luchaba con una sensación constante de que necesitaba cargar con todo yo solo. Quizás tú lo has sentido, esa presión silenciosa de siempre ser fuerte, siempre arreglarlo todo, siempre encargarte de todo. Me despertaba antes de que saliera el sol, trabajaba hasta el agotamiento y aún así sentía que no era suficiente. Un día, durante un viaje largo, me senté en silencio y tuve una revelación. Me di cuenta de que el problema no era el volumen de responsabilidades, sino el diálogo invisible que tenía conmigo mismo, diciendo que no podía fallar porque todo dependía de mí. Este pensamiento estaba moldeando mis emociones, que moldeaban mis decisiones, que moldeaban mis resultados. Y en ese momento entendí, si no cambiaba la narrativa interna, nunca cambiaría el exterior. Este fue uno de los puntos de inflexión más significativos en mi vida. No porque cambiara mi entorno de inmediato, sino porque cambió la forma en que me relacionaba con él. Y quizás ahora te estés reconociendo en esto. Quizás tú también vives cargando el peso de parecer fuerte para todos. Quizás finges tener el control mientras en realidad te sientes completamente atascado. Quizás te autosaboteas sin darte cuenta, pensando que solo estás esperando el momento adecuado. Pero déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas oportunidades ya has perdido esperando sentirte listo? ¿Cuántas veces has renunciado a algo importante porque creíste que no tenías la capacidad, el tiempo, el dinero o el valor en ese momento? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo más permitirás que esta narrativa interna determine tu futuro? Ahora necesito mostrarte otra trampa, la dependencia emocional del alivio inmediato. En una era donde todo es rápido, fácil y adictivo, una gran parte de la población vive atrapada en una búsqueda constante de pequeños escapes temporales. Comida, series, redes sociales, compras impulsivas, distracciones sin fin. Investigaciones demuestran que las personas que buscan alivio inmediato con frecuencia tienen niveles de estrés significativamente más altos, menos claridad mental y casi un 50% más de dificultad para completar metas a mediano plazo. Y lo más triste, la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está atrapada en un ciclo de dependencia emocional, porque estas distracciones parecen inofensivas. Sin embargo, te roban el enfoque, que es tu activo más valioso. Un ejemplo llamativo de esto es la trayectoria del cantante MC Hammer. Ganó millones de dólares, vivió en la cima del éxito, pero lo perdió todo porque cayó en esta combinación exacta de trampas. Una narrativa interna distorsionada, decisiones emocionales impulsivas, gratificación instantánea y una ausencia total de planeación para el futuro. Tenía talento, tenía oportunidades, tenía dinero, pero le faltaba maestría emocional. Y sin maestría emocional, ningún logro puede perdurar realmente. Y ojo, ya he mencionado este ejemplo, así que no volveré a referirme a él en las próximas secciones. Ahora, antes de que continuemos, quiero hacerte una pregunta muy importante. Si lo que he dicho hasta ahora te está resonando, si sientes que de alguna manera este mensaje está hablando directamente a tu vida, entonces dale me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. Esto es más que un gesto simbólico. Este simple acto le indica al algoritmo y a mí que valoras este tipo de contenido. Y eso permite que más personas que necesitan escuchar este mensaje encuentren este video. Es como aventar una piedra al agua, un pequeño movimiento que genera ondas enormes. Así que, si te ha sido de ayuda, por favor, hazlo ahora. Volviendo al contenido, hay otra trampa en este ciclo.
la creencia sutil de que necesitas saltos monumentales para cambiar tu vida. Esto es una falsedad destructiva. El cambio real no surge de arrebatos repentinos, emerge de la constancia. Emerge de pequeñas decisiones diarias que combinadas te transforman. ¿Quieres un ejemplo claro? Si ahorras el equivalente a 2 cafés sencillos cada día e inviertes con disciplina, en unas pocas décadas, eso podría convertirse en cientos de miles de dólares. Esto no es teoría, es matemáticas, es hábito, es constancia. Y aquí tienes una frase para grabar esto en tu mente. Pequeños cambios diarios hechos con intención crean resultados que parecen milagrosos a largo plazo. Y antes de que concluyamos esta parte, permíteme plantear una pregunta retórica poderosa. Si continúas viviendo exactamente de la misma manera que vives hoy, ¿dónde estarás en 5 años? ¿Te gusta la respuesta que vino a tu mente? Si no, entonces ya sabes que hay algo fundamental que necesita cambiar. Hay algo que nadie te ha dicho, algo tan silencioso, tan profundo, tan arraigado, que define si serás parte del pequeño grupo que escribe su propia historia o del enorme grupo que solo reacciona a los eventos. Y ese algo es el peso emocional acumulado. La mayoría de la gente camina por la vida cargando con pesos que ni siquiera son suyos. Miedos heredados, creencias heredadas, ciclos heredados. ¿Alguna vez has notado cómo, a veces, reaccionas de maneras que ni siquiera comprendes? ¿Cómo explotas por pequeñeces o te rindes ante el menor obstáculo? ¿O te paralizas por problemas menores? Como si hubiera algo dentro de ti que siempre te está jalando hacia abajo. Este peso emocional es un ancla invisible. Te hace dudar de ti cuando podrías arriesgarte. Te hace conformarte con menos cuando podrías exigir más. Te hace resignarte cuando podrías cambiarlo todo. Y mientras tú cargas con esto, la vida sigue pasando. Un día, 5 días, un mes, 5 años. Hasta que llega el momento en que miras hacia atrás y te das cuenta de que no estás viviendo la vida que querías. Estás viviendo la vida que te sobró después de que el miedo tomó todas las decisiones por ti. Y aquí está la verdad profunda que casi nadie está dispuesto a enfrentar. La gente fracasa no porque no sepa qué hacer. Fracasa porque no puede manejar lo que siente. Así que déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo importante porque tenías miedo al juicio de los demás? ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar porque tu diálogo interno dijo, ¿y si fallo? ¿Cuántas veces te has rendido antes de siquiera intentar? La psicología moderna muestra que más del 80% de las malas decisiones que tomamos tienen un origen emocional, no lógico. Y si te preguntas si esto realmente afecta tu vida financiera, la afecta por completo. La mayoría de la gente no tiene un problema de dinero, tiene un problema con cómo maneja las emociones relacionadas con el dinero. Culpa, miedo, vergüenza, ansiedad. La emoción controla la acción y la acción define el destino. Y para ilustrar lo brutalmente que esto funciona, solo mira la historia de Mike Tyson, uno de los más grandes talentos deportivos, un poder físico increíble, oportunidades inmensas, y sin embargo, lo perdió todo en su momento cumbre porque cargaba con un peso emocional que nunca resolvió. Traumas, ira, inseguridades, sombras internas. Ganó millones de dólares, pero emocionalmente estaba en bancarrota. Y esto muestra una verdad que muchas personas intentan ignorar. No importa cuánto dinero ganes si sigues siendo emocionalmente pobre. Y quizás pienses que esto no te aplica a ti, pero piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces has gastado dinero para aliviar una emoción en lugar de para resolver un problema? ¿Cuántas compras fueron respuestas a un vacío? ¿Cuántas elecciones financieras se basaron en el impulso, no en la estrategia? Ahora, necesito contarte algo personal.
algo que cambió mi forma de ver la vida. Hubo un periodo en el que cargué con una culpa inmensa por decisiones que había tomado años atrás. No hablé de ello con nadie, simplemente la cargaba. Intenté compensar trabajando más, produciendo más, resolviendo más. Pero la verdad es que nada de lo que hice borró el peso de esa emoción guardada. Hasta que un día, durante una conversación sencilla con alguien que apenas conocía, escuché una frase que me impactó como un rayo. No estás atascado en lo que pasó, estás atascado en lo que sigues reproduciendo en tu mente. Y en ese momento me di cuenta de que estaba alimentando el dolor cada día. Fue entonces cuando comprendí que, si realmente quería una vida diferente, necesitaba liberar lo que me estaba frenando emocionalmente, no racionalmente. Y quizás tú también necesitas hacer eso ahora. Quizás hay algo que no has perdonado, quizás hay algo que no has superado, quizás hay una versión antigua de ti que sigues cargando aunque sabes que ya no te sirve. Otra trampa terrible es la mentalidad de "lo veo después". Nadie destruye su propio futuro de golpe. La gente destruye sus sueños a plazos. Todo el mundo conoce a alguien talentoso que sigue diciendo que en el futuro todo mejorará. Pero nada mejora en el futuro si no actúas en el presente. Estas son las matemáticas de la vida. Quienes esperan pierden, quienes actúan transforman. Y para reforzar esto, la Universidad de Stanford publicó una investigación mostrando que las personas que posponen repetidamente decisiones importantes tienen un menor sentido de control sobre sus propias vidas, sienten menos satisfacción y tienen un mayor riesgo de arrepentimiento crónico en el futuro. En otras palabras, posponer no es neutral. La procrastinación tiene un costo. Y ya que estamos hablando de costo, permíteme plantear una frase que quizás te resuene profundamente. El mayor costo en tu vida no es lo que compras, es lo que dejas de construir por miedo a empezar. Ahora, antes de que cerremos esta parte, quiero proponerte un reto. Solo uno. Durante los próximos 7 días, cada vez que sientas miedo, duda o inseguridad sobre hacer algo importante, harás exactamente lo opuesto a lo que tu emoción negativa dicta. Si tu miedo te dice que pospongas, hazlo ahora. Si tu duda te dice que te detengas, continúa por 5 minutos más. Si tu inseguridad te dice que no eres capaz, demuestra que sí lo eres. 7 días. Solo 7, y te darás cuenta de cómo esto puede redefinir tu vida entera. Hay una realidad que la mayoría de la gente evita confrontar, y precisamente por esa razón permanecen atrapados en vidas que no desean. Una verdad simple, pero incómoda. No vives de sueños, vives de decisiones. Y estas decisiones están moldeadas por las trampas que ni siquiera te das cuenta que operan dentro de ti. En esta parte, quiero mostrarte las trampas que sabotean silenciosamente las elecciones más importantes en tu vida. Especialmente las relacionadas con el dinero, las relaciones, la confianza en ti mismo y el propósito. Y si realmente absorbes esto, te darás cuenta de que lo que te frena hoy no es el tamaño de tus problemas. Es el tamaño de las historias que te cuentas sobre ellos. La primera de estas trampas es la expectativa distorsionada. ¿Has notado cómo la mayoría de la gente quiere resultados extraordinarios con un esfuerzo ordinario? Quieren libertad financiera, pero no la disciplina que requiere. Quieren paz emocional, pero se niegan a mirar hacia adentro. Quieren propósito, pero huyen de la incomodidad. Y es exactamente esta disonancia la que arruina vidas enteras. Y no digo esto para criticarte, lo digo porque esto es humano. El cerebro humano está diseñado para evitar el dolor y buscar el placer, y es exactamente por eso que tantos sueños mueren antes de nacer.
Una investigación de la Universidad de Pensilvania mostró que más del 70% de las personas abandonan sus metas en menos de 30 días porque subestiman el esfuerzo emocional requerido para mantenerse constantes. No es una falta de habilidad, es una falta de preparación emocional. Y aquí tienes una pregunta incómoda pero esencial. ¿Cuántas veces has abandonado algo porque imaginaste que sería más fácil? ¿Cuántas veces has creído que, si tuviera que pasar, ya habría pasado? ¿Cuántas veces te has autosaboteado porque pensaste que el esfuerzo era demasiado grande? Ahora déjame contarte algo personal, algo que cargué durante años. Hubo un tiempo en el que tenía un proyecto enorme entre manos. Creía en él, pero al mismo tiempo tenía miedo a fracasar. Y en medio de este conflicto, empecé a crear expectativas poco realistas. Quería que todo saliera bien rápido, fácil, perfecto. Pero cada vez que algo se salía de control, un evento inesperado, una crítica, un retraso, me sentía profundamente frustrado. Hasta que un día me di cuenta de que no estaba luchando contra el mundo, estaba luchando contra mi propia ilusión. Anhelaba el orgullo sin soportar el dolor. Anhelaba llegar a la cima sin haber subido jamás la montaña. Fue ese día que comprendí una frase que aún llevo conmigo. Los resultados extraordinarios exigen una versión extraordinaria de ti, no una cómoda. Y esa revelación cambió mi relación con el trabajo, el dinero, la disciplina, e incluso con la gente a mi alrededor. Hablando de dinero, existe otra trampa destructiva que casi nadie percibe, la trampa de la supervivencia. La mayoría de la gente pasa toda su vida intentando salir adelante. Pagan cuentas, apagan fuegos, resuelven asuntos urgentes, pero nunca construyen nada sólido. Viven en un estado mental donde todo parece una emergencia, pero nada es estratégico. Y esto es lo que la ciencia dice al respecto. Estudios demuestran que cuando una persona vive preocupada por el dinero, su capacidad cognitiva disminuye el equivalente a perder una noche entera de sueño. Piénsalo bien, vivir con estrés financiero te vuelve más lento, más impulsivo, más emocional y menos capaz de construir la vida que deseas. Y lo más peligroso es que esto crea un ciclo interminable. La falta de claridad genera ansiedad, la ansiedad genera malas decisiones, las malas decisiones generan más problemas y más problemas generan más falta de claridad. Es una espiral silenciosa que devora décadas, y hay un ejemplo famoso que ilustra esto a la perfección: Nicolas Cage, un actor talentoso, galardonado y reconocido mundialmente, pero debido a decisiones financieras impulsivas, falta de planeación y una vida entera dedicada a reaccionar al caos en lugar de liderarlo, perdió una fortuna gigantesca, ganó millones de dólares y lo perdió casi todo porque vivió en modo supervivencia, no en modo estrategia. Y esto no es sobre la fama, se trata del comportamiento humano. Puedes ser brillante, talentoso, admirado, pero si vives abrumado emocionalmente, cometerás errores costosos. Otra trampa común es la creencia de que todo mejorará cuando gane más, cuando tenga tiempo, cuando la situación cambie, cuando esté listo. Pero permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces te has prometido que cambiarías cuando algo externo sucediera? Y cuando ese algo sucedió, ¿cambiaste de verdad? La respuesta más común es no, porque el cambio nunca empieza desde afuera. Empieza cuando entiendes que tu vida no cambia cuando el mundo cambia, sino cuando cambias tú. Para que esto quede aún más claro, permíteme darte un ejemplo práctico, sencillo y sumamente común. Muchas personas dicen que su problema financiero es falta de dinero, pero cuando ganan más, gastan más. Cuando su sueldo aumenta, su nivel de vida aumenta. Cuando aparece un bono, se evapora. Cuando surge una oportunidad, la persona retrocede.
Y esto sucede porque el problema no era el dinero, sino su relación emocional con él. Si no resuelves las emociones que dan forma a tus elecciones, nada cambia. Y antes de concluir esta parte, quiero dejarte con una frase que puede desatar un poderoso cambio interno. La vida no te da lo que quieres, te da lo que estás emocionalmente preparado para sostener. Si empiezas a sentir que este mensaje resuena con partes de ti que has ignorado por años, es porque está funcionando. Y la siguiente parte te mostrará cómo darle un giro a este juego para siempre. Toma una respiración profunda. Ahora necesito que hagas algo sencillo, pero que casi nadie hace. Reconoce en este mismo instante que la versión de ti que entró aquí no es la misma que está aquí ahora, porque algo ha cambiado, algo se ha movido dentro de ti, algo que intentaste ignorar por años, pero que ahora está despierto. Y te voy a decir una verdad que quizás nadie ha tenido el valor de decirte: no existe un destino predeterminado, hay decisión, y hoy acabas de tomar una. Quizás aún no lo has percibido, pero el simple hecho de continuar aquí, leyendo, absorbiendo, incluso con todas tus cicatrices, dolores, caídas y dudas, eso ya te ha puesto en un camino que la mayoría de la gente nunca alcanza. El camino de aquellos que no solo quieren sobrevivir, sino que quieren trascender. Y déjame recordarte algo. No te rendiste cuando lo perdiste todo. No te rendiste cuando nadie creyó. No te rendiste cuando tú mismo dudaste. Y no te rendiste ni siquiera cuando la vida intentó convencerte de que ya no valía la pena intentarlo. ¿Sabes lo que eso significa? Que hay algo en ti que no se rompe, algo que nunca se rompió, algo que quizás estuvo oculto, pero nunca murió. Hoy diste la primera orden para traerlo de vuelta, y ahora la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué decide hacer ahora tu nueva versión? Porque aquí está el secreto que separa a quienes renacen de quienes siguen repitiendo el pasado. La decisión no es sobre lo que quieres, es sobre lo que toleras. Y te voy a retar. ¿Todavía toleras vivir por debajo de tu potencial? ¿Todavía toleras cargar con la culpa de tu pasado? ¿Todavía toleras verte como alguien que lo perdió todo? ¿Todavía toleras aceptar migajas de vida, migajas de energía, migajas de amor propio? ¿O ha llegado el momento de decir: basta, a partir de hoy tomo el control? Porque déjame decirte una verdad difícil, pero liberadora. La vida solo cambia cuando cambias tú antes que ella. No esperes que la vida se vuelva fácil, no esperes que las condiciones mejoren, no esperes que el miedo desaparezca, no esperes que la motivación llegue. No necesitas fuerza, necesitas decisión. Lo demás lo construyes en movimiento. El siguiente capítulo comienza así. Respiras, pones los pies en el suelo, enderezas la espalda y te dices a ti mismo, incluso en silencio: no estoy empezando desde cero, estoy empezando desde una versión más fuerte de mí mismo. Y ese simple pensamiento es el comienzo de una vida nueva. Y antes de pasar a tu siguiente paso, quiero que hagas algo sencillo, pero profundamente transformador. Piensa en una persona que conozcas, alguien que quizás esté librando una batalla silenciosa, alguien que oculta el dolor detrás de una sonrisa, alguien que necesita escuchar exactamente lo que tú has escuchado aquí. No para ayudar a esa persona, sino para recordarle que no está sola, para mostrar que hay un camino más allá del peso que lleva, para encender en ella la misma llama que acaba de empezar a encenderse en ti. Si alguien vino a tu mente, no lo ignores. La intuición siempre sabe. Comparte este mensaje con esa persona especial. Puede que para ella esto no sea solo un video, sino el punto de inflexión que ha estado esperando por mucho tiempo y nunca tuvo el valor de pedir. A veces es un simple gesto lo que lo cambia todo. Y mientras continúas,
Sigue recordando. El mundo no cambia cuando gritas, cambia cuando despiertas. Y por lo que veo, ya has comenzado.